En medio de una gran expectación, esta mañana llegó a Chile Michelle Bachelet. La exdirectora de ONU Mujeres evitó referirse de manera directa a su eventual candidatura presidencial, pese a que líderes de la oposición esperan que exprese su voluntad de llegar a la moneda en las próximas horas. Para conversar de este tema, establecemos contacto con el presidente de la UDI, el diputado Patricio Melero. Diputado, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Cómo está, Mirna? Muy buenas tardes. Diputado, ya llegó la expresidenta al país, se abre una nueva etapa en la política. ¿Cuáles son las principales consecuencias, podríamos decir, de esta nueva etapa? Sin duda se abre una nueva etapa, se pone término a una bien elaborada estrategia del silencio desarrollada para que ella no se pronunciara sobre los hechos del país durante 3 años. Esa etapa hoy día termina. Y pasamos de las ilusiones a las definiciones, del silencio a las propuestas, y los chilenos vamos a poder entonces ver qué piensa la candidata del Partido Socialista, Michelle Bachelet, de este nuevo Chile, que se va a encontrar muy distinto, desde mi punto de vista, mucho mejor del país que ella dejó hace 3 años atrás. Se va a encontrar con un Chile con nuevos desafíos, se va a encontrar con un Chile con mucho más empleo, con mucho más oportunidades, con más crecimiento económico, con la mujer muy insertada laboralmente y con nuevos beneficios que se han obtenido por el postnatal y otras leyes. Se va a enfrentar con una sociedad más organizada, más interactiva. Se va a enfrentar también, sin duda, a las preguntas y a las comparaciones, Mirna, de lo que fue su gobierno, porque yo creo que, lógicamente, quien aspira a la reelección también tiene que explicar las falencias, las dificultades que hubo en su gobierno, y inevitablemente se le va a comparar con lo que ha ocurrido en estos 3 últimos años en el país, de manera tal de que creo que entramos a la etapa más interesante de la campaña presidencial, con un debate que yo creo que va a tener sin duda mucho que plantearse, mucho que preguntarse y también muchas cosas que explicar. Diputado, la ministra Evelyn Matei, militante de su partido, ha dicho que la candidatura de Michelle Bachelet es totalmente ganable. ¿No cree usted que en un sentido hay un exceso de optimismo de parte de la secretaria de Estado? No, a mí me llama la atención esta suerte de sensación que quieren los partidos de la concertación de transmitir de que aquí está todo ya resuelto. Tal como lo dice Lawrence Goldborn, es posible, sin duda, ganar la próxima elección presidencial, y los chilenos van a tener que hacerse una pregunta, que yo creo que es la que empieza a esbozarse hoy día misma desde la mañana, y es si acaso están mejor o peor de lo que estaban hace 3 años atrás, si están con más trabajo, si están con más oportunidades, si la mujer se siente que hoy día tiene mejor protección y más derechos y también más posibilidades de trabajar, en fin, tantas cosas que van a llevar a pensar si quieren volver a la concertación, a esta concertación que hoy día ha dado un giro a la izquierda, que se suma el Partido Comunista a ella y que va a plantear sin duda un modelo de sociedad, un modelo económico, político y social diferente al que tuvo Michelle Bachelet cuando gobernó, y ese giro más a la izquierda, sin duda, que genera un debate muy interesante. Y empieza al tiro a llamar la atención algo que vimos hoy día en la mañana. ¿Quiénes eran los grandes ausentes hoy día en el aeropuerto? Los presidentes de los partidos de la Concertación y del Partido Comunista. Yo no vi, me llama mucho la atención, no sé por qué no estaba el presidente del Partido Socialista. Michelle Bachelet es militante socialista, no estaba Osvaldo Andrade, no estaba Jaime Quintana, presidente del PPD, no estaba Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Entiendo que no estuviera la Democracia Cristiana porque tiene obviamente su candidato propio, que es Claudio Rego. ¿Fue un error, diría usted, diputado, que no estuvieran? No, lo que yo creo que hay, Mirna, acá es una estrategia bien elaborada para no vincular a los partidos políticos de la concertación con Michelle Bachelet. ¿Pero realmente bien elaborada, esa pretensión, yo creo, es una estrategia bien elaborada, porque evidentemente Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, hoy día no estuvo en el aeropuerto porque tuviera otra cosa que hacer. Sí, la pregunta es si está bien elaborada la estrategia. Osvaldo, mejor no vayas. ¿Ah? Claro, pero la pregunta es si la estrategia está bien elaborada, porque queda a la vista y salta a la vista, y usted lo señala también, que era evidente que tenía que estar el presidente de su partido. Entonces la pregunta es si está bien elaborada esa estrategia. No, nunca una estrategia es buena, Mirna, cuando está basada en un hecho falaz. Porque los gobiernos y los gobernantes necesitan de los partidos políticos. Podrán intentar en este momento alejarlos,
restarles el rol protagónico. Pero al final lo vimos en los gobiernos de la Concertación y lo vimos en el gobierno de Michelle Bachelet, que ella va a necesitar del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y de los demás partidos de la Concertación, y ahora con el Partido Comunista adentro también. Entonces es una estrategia falaz, audaz del punto de vista de pretender restarle valor a los partidos políticos, pero claramente es una estrategia. Y ahí está entonces el punto, porque en definitiva lo que vamos a enfrentar en la próxima elección presidencial es la candidatura de Bachelet como militante socialista con los partidos de la Concertación más izquierdizados, con el Partido Comunista adentro, versus los candidatos de la Alianza por Chile, que van a estar apoyados sin duda por Renovación Nacional, por la UDI, por los independientes, pero bajo el prisma de haber demostrado en estos 3 años por qué nosotros tenemos mejores ideas, mejores proyectos para gobernar y que están a la luz. Y usted podrá comparar los resultados del gobierno de Bachelet con los resultados del gobierno del presidente Piñera y se va a dar cuenta que hay diferencias muy importantes. Diputado, si durante estos 3 años en que ella estuvo fuera del país, todas las acusaciones que ha habido respecto de su participación para enfrentar el 27F, el tema del tsunami, para también hacer frente a lo que fue el gran problema del Transantiago e incluso las acusaciones respecto del mal manejo que tuvieron con los estudiantes en su minuto, en fin, si todo eso no ha repercutido negativamente en las encuestas, ¿qué le hace pensar que eso va a cambiar este año? No, porque esto recién, Mirna, comienza. Obviamente que vamos a entrar en un debate muy interesante en que la candidata del Partido Socialista va a tener que enfrentarse a Andrés Velasco, va a tener que enfrentarse a Claudio Orrego, que han estado dentro de la misma oposición, y desde luego va a tener que enfrentarse a los candidatos de la Alianza, tanto a Andrea Alamán como a Lorenz Goldborn, en justamente ver por qué ocurrieron esas cosas en el pasado, pero también cómo enfrenta estas cosas a futuro. Y a mí, usted es periodista, a mí me gustaría, si yo estuviera ahí en el sitio suyo, tener a Michelle Bachelet al frente y preguntarle, bueno, ¿qué opina de la acusación constitucional que ha generado tanta división dentro de la propia Concertación? ¿Cree usted que es justo que hoy día se acuse a un ministro en circunstancias que los hechos de falta de fiscalización y de compromiso en eso ocurrieron justamente en su gobierno? ¿Cómo explica usted al país que en su mandato se le hayan dado 110.000 unidades de fomento de créditos Corfo a la Universidad del Mar sin nunca antes fiscalizarla? Bueno, tantas cosas. ¿Qué le parece que hoy día Patricio Rosende se esté inculpando de toda la responsabilidad de los hechos ocurridos el 27F, en circunstancias que todos los chilenos vimos que quien estaba al lado de Patricio Rosende era precisamente en ese entonces la presidenta Michelle Bachelet, y todos sabemos que cuando llega un presidente el mando del resto se termina y la que manda es la presidenta? En fin, ella dijo cuando llegó hoy día al aeropuerto, hay muchas cosas por hacer, y yo también quiero decirle que hay muchas cosas que va a tener que explicar. Y el debate recién comienza en esa dirección. Diputado Andrés Alamán, el abanderado de Renovación Nacional, decía que, en referencia a Michelle Bachelet, decía, es volver al pasado. Por ahí uno hace digamos, el símil con lo que fue el leitmotiv de todo lo que fue la campaña del sí para el plebiscito del año 88. ¿No ve que esa manera o esa expresión de idea-fuerza es equivocada quizás en el caso de Michelle Bachelet, que no es una estrategia adecuada? Te lo decía recién, Mirna, o sea, yo creo que es muy distinto el caso al que usted señala como ejemplo, porque aquí lo que se trata es de una expresidenta que busca ser reelegida. Y cuando uno pretende ser reelegida, uno tiene que dar cuenta de lo que hizo cuando fue presidente. Sería muy difícil, digamos, que esas preguntas no surjan, y ella obviamente tendrá que ensalzar lo bueno y tendrá que responder y explicar por lo malo. A mí me llama mucho la atención ver, por ejemplo, la propaganda que ha desplegado el Partido Socialista, el partido de Michelle Bachelet en estos días, lo hemos visto todos en los letreros en la calle, donde dice vamos a luchar por disminuir la desigualdad y terminar con los abusos. Y a mí me parece que es bien paradojal esa campaña, porque los mayores niveles de desigualdad en Chile se consumaron en los 20 años de gobierno de la Concertación y mucho en el gobierno de la presidenta Bachelet,
donde aumentó la pobreza, donde aumentó la brecha entre los más ricos y entre los pobres y donde se consumaron muchos de los abusos más grandes que han tenido que sufrir hoy día los chilenos, partiendo por el Transantiago, siguiendo por el tema de la educación superior y el lucro que ha habido donde no debía haberlo habido, y para qué decir los abusos que hubo también y que no se fiscalizaron, como el de la Polar u otros en contra de los consumidores. Entonces, que ahora vengan hoy día lo que yo he denominado esta estrategia elaborada de dejar a los partidos políticos de la concertación de lado, de presentarse como los que van a terminar con las desigualdades y los abusos en circunstancias que cuando gobernaron aumentaron la desigualdad y los abusos, genera un discurso no creíble, y ahí viene el eje de lo que va a hacer esta campaña, porque una cosa, Mirna, es decir las cosas y otra cosa es demostrarlas. Y yo le voy a demostrar, y le vamos a demostrar al país, que hubo más abusos cuando gobernaron ellos que cuando hemos gobernado nosotros. Diputado, que hubo más desigualdad y más pobreza cuando gobernaron ellos que cuando gobernamos nosotros. Y ese es el debate que parte, y que obviamente cuando yo le dije al comienzo que vamos a pasar de la ilusión a la definición, es porque justamente es lo que hoy día se inicia. Diputado, como buen político, usted es un hombre pragmático. Si la candidatura de Lawrence Goldborn no logra aprender lo suficiente como para hacerle el peso a Michelle Bachelet, ¿usted estaría dispuesto a levantar a un candidato distinto de sus filas? Y le voy a plantear directamente a una mujer de sus filas, como podría ser, por ejemplo, Evelyn Matei. Mirna, la política no es ficción, es realidad. Y hoy día nosotros vemos con mucho optimismo cómo la candidatura de Lawrence Goldborn está cada día generando más adhesión, más aceptación. Hemos definido un camino y ese camino lo vamos a cumplir hasta el final. Aquí hay una primaria entre Lawrence Goldborn y Andrés Alamán. El que triunfe el 30 de junio va a ser el abanderado de la alianza. No están los tiempos para cambios de timón ni giros en virtud de las encuestas. Nosotros somos una coalición seria, tenemos un proyecto común, tenemos una visión común, que es la diferencia más grande que tenemos respecto a la oposición, donde vemos una coalición muy dividida, con visiones muy disímiles y con multiplicidad de candidatos. En el caso nuestro vamos a tener un candidato único el 30 de junio y en eso, Mirna, no va a haber cambios, ni va a haber giros de última hora, ni sorpresas desesperadas para enfrentar la campaña presidencial. Hemos definido una línea y esa es la que vamos a mantener. Muy bien, diputado Patricio Melero, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Bien, muchas gracias a ustedes por llamar.